Hermanos, muy buenos días. Un saludo a todos ustedes. Hoy es domingo, primer día de la semana. Hoy es noviembre 2 de 2025. Aquí reportándome desde el sur de California, el condado de San Bernardino. Bueno, hoy vamos a estudiar las escrituras, pero antes de eso vamos a leer en el libro de Isaías el capítulo 32. Isaías capítulo 32, vamos a leer. Es un eh, capítulo de 20 versículos, pero no lo vamos a leer todo, vamos a leer los primeros versículos. Vamos a leer Isaías. Voy a poner aquí el Isaías 32 del 1 en adelante. Muy buenos días, gracias a la hermana Liliana por decir que se escucha bien. Bien, entonces Isaías 32 dice así, he aquí, estoy leyendo por si acaso la versión de la Peshita, es una Biblia que la tengo por años, por eso que está así, súper usada. Ok, Isaías 32 dice, he aquí que un rey reinará conforme a la justicia, y los príncipes gobernarán según el derecho. Nuestro hermano Mariano, saludos también a usted. Isaías 32. He aquí que un rey reinará conforme a la justicia y los príncipes gobernarán según el derecho. Cada quien será como un escondedero contra el viento y como un refugio contra la tormenta, como corrientes de aguas en lugar seco y como la sombra de gran peñasco en tierra desolada. Entonces no se oscurecerán los ojos de los que vean y los oídos de los que escuchen estarán atentos. El corazón del imprudente comprenderá el conocimiento y la lengua del tartamudo se apresurará a hablar con fluidez. Hasta ahí usted lo puede leer después, pero este es un extracto mesiánico que se aplica al reino de Dios y a Jesucristo. Cuando dice en el versículo 1, ¿no? He aquí, un rey reinará conforme a la justicia y los príncipes gobernarán según el derecho. Cada quien será como un escondedero contra el viento y como un refugio contra la tormenta, como corrientes de aguas en lugar seco y como la sombra de gran peñasco en tierra desolada. Entonces no se oscurecerán los ojos de los que le vean y los oídos de los que escuchen estarán atentos. Se está refiriendo al Evangelio cuando vino Jesús. Si ustedes leen el capítulo de Lucas y Jesús entra a la sinagoga, él dice cuando agarró justamente el, el rollo del profeta Isaías, dice, hoy se ha cumplido esto. ¿No? Así dice, hoy se ha cumplido esto. Y de ahí empieza su ministerio. O sea, todo apunta a Jesucristo en su cumplimiento. Bien, vamos a hacer entonces una oración para entrar al tema de hoy, que es un tema muy bueno. Entonces me acompañan con una oración. Padre, en esta mañana, gracias. Venimos en el nombre de Jesús. Que lo que se va a hablar de acuerdo a tu palabra sea guiado por tu Espíritu Santo. Llena la mente y el corazón de cada uno. Y de esta forma, Señor, podamos ser instruidos, podamos ser edificados y que tu palabra corra como ríos de agua viva en todas partes del mundo, en todos los rincones, Señor, donde hay necesidad. Señor, hay mucha gente que está siendo perseguida por tu nombre en África, en Asia. Muchos están siendo masacrados, millones están siendo muertos solamente por creer en ti. Tú dices en tu palabra, Señor, bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen y os persigan, porque de ustedes es el reino de los cielos. Señor, da consuelo y protección a esas almas y castiga al malo.
al que odia tu palabra, a tu Mesías, a tu iglesia. Hay gente que te odia, Señor. Odia en este mundo todo lo que dice tu palabra. Pero tu justicia es grande, confiamos en ti porque sí es tu promesa. Así como hiciste en el pasado, así lo haces hoy y lo harás siempre. Confiamos así en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, entonces vamos a abrir la Biblia entonces en Hebreos capítulo 9. Vamos a leer el 23 hasta el 27. No, Hebreos. eh, Vamos a abrir la Biblia en Hebreos y vamos a leer ese texto. Voy a usar para esto entonces la versión de las Américas. Dice así, eh, eh, Hebreos 9:23 dice así la palabra del Señor. Dice, por tanto fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces. Como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, pero para salvación de los que ansiosamente le esperan. Esta es palabra del Señor. Dios bendiga su santa palabra. Y bueno, hermanos, ese es el texto de hoy y que vamos a hablar, vamos a estudiar. Usted puede tener su marcador a la mano. Así de esta forma me va siguiendo también. Eh, y vamos a estudiar qué dice este texto de Hebreos 9 23 al 20, al 20, a ver, ¿hasta cuándo es? 27, ¿no? O 28, perdón, 28, al 28. Eh, Porque nos enseña mucha doctrina. Okay, esto me llevaría horas porque cada texto de lo que el apóstol está diciendo tiene que ver con nuestra fe cristiana, con lo que creemos, ¿no? Eh, el contexto empieza en el versículo 20, para empezar. Versículo 20 al 22 dice, diciendo, ¿no? El versículo 20 dice, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ordenó. Vamos del versículo 19 para tener un mejor entendimiento. Porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo, ¿no? Está hablando en Éxodo, conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros. Mire bien, está hablando de sangre de animales, ¿no? Tomó la sangre de los becerros, ¿no? Así dice, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata, hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo. ¿Okay? Escuchen bien lo que está hablando. El autor de Hebreos está mencionando cuando eh, Dios le dio la ley a Moisés. 20, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ordenó. No, esa es la sangre del pacto que Dios ordenó.
Y además de esto, roció también con la sangre, ¿no? El tabernáculo, como todos los utensilios del ministerio. O sea, eso es cuando ya se hace el tabernáculo, ¿no? Y en ese momento eh, hay un sacrificio de sangre. Ahora, aquí está la razón. 21. Y de la misma manera roció con sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios. 22. Según la ley. Casi todo es purificado con sangre. Escuche bien. Y sin derramamiento de sangre, ¿está escuchando? No hay perdón de pecados. Buenos días, Johanna, también. Vamos a repetir otra vez. 22. Según la ley, casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre, no hay perdón. No se hace remisión de pecados. Sí, esto es interesante, porque esta es la base de nuestra fe. No importa qué denominación o grupo religioso o tradición cristiana, como puse hoy adelante, hoy en el mundo, en todo el mundo, más de 2 con B de burro, billones de cristianos se reúnen de diferente tradición cristiana, versión católicos romanos, en todas partes del mundo, es la congregación más grande en todo el mundo, ortodoxos, ¿no? En Europa hay más, una, eh, una iglesia antigua también de hermanos, están muchos en Europa, en Asia. Y luego vienen las demás denominaciones y sectas a través del mundo, ¿no? Aquí en América hay bastante, en los Estados Unidos, México, Centro Sudamérica, y cada uno, ¿no? Invoca el nombre del Señor. Hebreos capítulo 9 nos dice qué es nuestra fe, qué es lo que nos hace a nosotros realmente estar en la presencia de Dios, como vamos a leer aquí. Alguien puede decir, bueno, eso significa que todos esos billones son creyentes en verdad. Bueno, dice Pablo, Dios conoce a los suyos, nada más. No podemos pasar juicio diciendo ellos sí, ellos no. Dios conoce a los suyos. Eso se deja en el Señor. Pero el texto de ahora nos va a dar mayor entendimiento en cuanto a nuestra fe, porque el propósito es que después de esto usted ya tenga un entendimiento, que es lo que está diciendo el autor de Hebreo. Teniendo esto como contexto, que sin derramamiento de sangre no hay perdón, versículo 23 dice, por tanto, ¿no? Por tanto, dice, fue necesario, ¿no? Por tanto, fue necesario que las figuras de las cosas o representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Ahora, ¿qué significa esto? A ver, ¿qué significa esto? Esto lo vamos a ver. Gracias, Johanna, por la ofrenda. ¿Qué significa esto? Cuando dice de las figuras celestiales, está hablando de los rituales del pacto mosaico. Usted puede poner ahí. Es necesario que los rituales, que son figuras del pacto mosaico, de las cosas celestiales, o sea, son representaciones de las realidades espirituales divinas. Por eso dice ahí, era necesario, mira la palabra necesario, que las cosas que estaban en los rituales del tiempo de Moisés eran representaciones de las cosas espirituales divinas, ¿no? Fuesen purificadas. Purificación significa una limpieza espiritual, ¿no? Así, o sea, de esta manera, como así, con derramamiento de sangre de animales. Ya lo hemos leído en el versículo 19, que mataron a animales, a becerros y machos cabríos y rociaron su sangre como purificación, pero en realidad la sangre de los animales no purifica. Era una representación. Y aquí en el versículo 23 dice, era necesario que fuera así como representación de que las cosas
divinas, espirituales, ¿no? Sean también purificadas, pero dice ahí, con mejores sacrificios, ¿no? ¿Qué significa con mejores, pero con mejores sacrificios? Bueno, recuerde que después de ahí hay un pero. Ese pero es una conjunción, ¿no? De contraste. ¿Cuál es el contraste? El contraste está en la sangre de los animales, ¿no? Y la sangre de Jesucristo, como lo vamos a ver más adelante. Sigamos, porque esto se tiene que entender. Dice, pero, o sea, conjunción de contraste, las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios. ¿Cuáles son las cosas a que se refiere? Se refiere a las figuras, a las copias, a las imitaciones de lo que está en el cielo. O sea, lo que está en el cielo viene a ser lo que Moisés en el tabernáculo trató de copiar por orden de Dios. ¿Ok? Ahora, los que están en el cielo, esas son purificadas, pero con mejores sacrificios. Fíjese, son mejores, eh, son purificadas con mejores sacrificios. Purificadas con mejores sacrificios. ¿Cuál es el mejor sacrificio? La muerte de Cristo. La muerte de Cristo. ¿A qué se refiere entonces cuando dice comenzó mejores sacrificios que estos? Estos viene a ser entonces el pronombre que se refiere a la sangre de los machos cabríos. Entonces vemos aquí un paralelo de contraste. Paralelo de contraste es la sangre, ¿no?, de los machos cabríos y la sangre de Cristo. La sangre de los machos cabríos no limpian ni purifican. Era simplemente un simbolismo que apuntaba a la realidad. Lo que sí purifica y mejor sacrificio es la sangre de Cristo. Porque como dice en el versículo 22, sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay remisión de pecados. ¿Entendió? Es interesante. Sin eh, derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Bien, sigamos. 24. Porque Cristo, dice ahí, porque Cristo, o sea, conjunción de razón, ¿no? El por qué es una razón. Por la razón, en otras palabras, está diciendo, por la razón o motivo de que Cristo no entró en el santuario hecho de mano. ¿Cuál es el santuario hecho de mano? Bueno, cuando usted ve y lee el Antiguo Testamento, el Éxodo, va a ver que está el lugar santo y el lugar santísimo. Estaba dividido por una cortina gruesa. Nadie podía entrar ahí sino el sumo sacerdote una vez al año. Entonces, cuando dice ahí el autor de Hebreos, ¿por qué? O por la razón de que Cristo no entró en el santuario hecho de manos. El santuario hecho de manos es eso, el tabernáculo. Ellos lo hicieron. Vuelvo a repetir, según Hebreos, es una copia del santuario en los cielos. Es una copia, ¿no? Es como cuando usted dice, a ver, mire ese paisaje, dibuja ese cerro, dibuja esos árboles, y usted lo dibuja. Claro, usted está mirando lo real, pero su dibujo no es lo real, es una copia. Puede salir un poco menos, más o menos, pero sí, oh, aquí está. Pero no es la verdadera montaña. Bueno, algo así. El lugar santísimo es una copia de lo real. No es el verdadero. Por eso dice, Jesucristo no entró en el santuario hecho de manos, ¿no? O en el lugar santísimo, la cual es figura del verdadero que está en el cielo mismo. ¿Se dan cuenta? Y eso dónde está, eso dice ahí, ¿no? Eh, es una representación del verdadero que está en el cielo mismo. Él entró en el tabernáculo del cielo mismo para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Ahora, interesante porque en el antiguo pacto era el sacerdote que entraba, el sumo sacerdote. Una vez, él era el representante del pueblo. Cuando entraba, hacía sacrificio. O sea, él entraba en representación de todo el pueblo, porque todo el pueblo no podía entrar, pero él era el indicado como sacerdote, señalado por Dios. Bueno, eso fue en el antiguo ley, ahora ya no es. En Cristo cuando muere, dice el autor,
Entonces Cristo reemplaza al sumo sacerdote siendo él el sacerdote preeminente, que nunca muere. Otra cosa muy importante, la sangre del sacerdote era de animales que él tenía que sacrificar. Jesucristo no sacrifica ningún animal porque Él es el Cordero de Dios. Él sacrifica a sí mismo. Su sangre es mejor que la de los animales. Nuestra hermana María Teresa, bienvenida. Y también al mismo tiempo dice que Él entró en la presencia de Dios, Él mismo, pero el que está en los cielos. ¿Se dan cuenta? Nuestro hermano Alejandro también, saludos. ¿Y qué dice? Versículo 25. Ahora, todo esto va siendo desarrollado en su argumento. Dice, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces. Ahora, esto es muy interesante. ¿No? Dice, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces. ¿Qué quiere decir eso? Que su sacrificio en la cruz es irrepetible en la historia de la humanidad, una sola vez y nada más. Eso es lo que está diciendo el versículo 25, cuando dice, y no para ofrecerse. Cuando Cristo murió en la cruz, Él se estaba sacrificando y no iba a ser repetidamente cada año como el sacerdote entraba al lugar santísimo a sacrificar una vez al año por el pecado de todo el pueblo y por sí mismo. Jesús entra al verdadero lugar santísimo, pero que está en los cielos. Él derrama su sangre, se sacrifica una vez y para siempre. Ya no es repetible. Es imposible que se repita. Y sigue adelante y dice, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿A qué se refiere sangre ajena? Obviamente se está refiriendo a la sangre de animales que no tienen el poder para limpiar realmente el pecado del pueblo, sino que era más bien sombra de la realidad que iba a venir. Eso lo podemos leer en el Levíticos 16, 32, 34. Dice así el sacerdote que es ungido y ordenado. Jesucristo también fue ungido, por eso Jesús antes de iniciar su ministerio, el Espíritu Santo vino a él cuando estaba siendo bautizado por Juan el Bautista y una voz dijo del cielo, este es mi Hijo amado en el quien tengo yo placer o complacencia. Fue ordenado para ministrar como sacerdote en lugar de su Padre, hará expiación. Se pondrá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Esto lo dice Juan, lo describe en el primer capítulo de su libro de Apocalipsis. Es un buen libro de mentalidad hebrea. Eso lo podemos leer más adelante, pero esto es como referencia bíblica. 33. Y hará expiación por el santo santuario. Mire, y hará expiación también por la tienda de reunión, que viene a ser la iglesia, y por el altar, el sacrificio. Eh, eh, Jesucristo cuando muere en la cruz fue el altar. Aquí dice que la expiación que iba a ser el sumo sacerdote lo hará también por la tienda de reunión, por el altar, quiere decir por su pueblo. La muerte de Cristo es para expiar los pecados de su pueblo, los que creemos en Él. Estuvo en el altar que viene a ser la cruz. De ahí derramó su sangre, se sacrificó. Y dice ahí, y hará expiación además por los sacerdotes y por todo el pueblo de la asamblea, por la iglesia. Ese es el alcance de la redención del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. O sea, Hebreo está haciendo una comparación. Ahora, el versículo 34 dice, tendréis esto por estatuto perpetuo, perpetuo, para hacer expiación por los hijos de Israel. Esto fue de los hijos de Israel en el antiguo pacto, pero como dice Pablo, en Cristo, como esto viene desde la promesa abrámica, los que creemos en Jesús
somos partícipes de esta promesa. Y dice, por todos sus pecados. Por eso el que cree en Cristo, no, por la fe, Él nos perdona nuestros pecados. Dice Juan el Bautista cuando miró a Jesús, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El apóstol Juan también dice lo mismo. Y dice, y aquí está, coma, una vez cada año. O sea, una vez cada año el sumo sacerdote, ¿no? Levítico 16:34, tenía que entrar al lugar santísimo. Tal como el Señor lo ordenó a Moisés, así lo hizo. Increíble. Pero ¿qué dice el versículo 25 de Hechos 9:25? Dice, no para ofrecerse a sí mismo muchas veces. ¿Se dan cuenta? Como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿Cuál fue esa sangre ajena? Obviamente se estaba refiriendo a la sangre de animales, de toros y machos cabríos. Ahora, hasta aquí, nuestro hermano Alexander, bienvenido también. Hasta aquí, pongámonos a pensar un paralelo y contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. En el antiguo pacto, Dios ordena y unge al sumo sacerdote. En el nuevo pacto, Dios señala, escoge y unge a Jesucristo. En el antiguo pacto, el sumo sacerdote sacrifica a animales, toros y machos cabríos, y su sangre lo rocea en el tabernáculo, en el lugar de ofrenda, en la asamblea, en todo el pueblo. En el nuevo pacto, Cristo, cuando muere en la cruz se constituye en el lugar de ofrenda, su sangre lo purifica, su sangre también perdona y purifica a su pueblo, a su congregación. Ahí está el paralelo. Aquí está la diferencia. En el antiguo pacto, el sumo sacerdote tenía que entrar cada año para remitir los pecados de su pueblo. En el nuevo pacto, Cristo se sacrifica una sola vez y para siempre. Ya no tiene que repetir ese sacrificio porque su sangre es mucho más valiosa que la sangre de animales, de machos, cabríos y de todos, por más perfectos que pudieran ser, porque recuerde, Dios dijo, tienes que elegir animales perfectos, sin defecto. Bueno, y tenía razón, pero aún así no eran perfectos, porque el único sacrificio perfecto es de Jesucristo. Entonces, ese paralelo está haciendo el autor de Hebreos. Y dice así, ¿no? Desde el principio del mundo, dice, ¿no? De otra manera, 26, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces, claro, se dan cuenta. Le hubiera sido necesario sufrir muchas veces. O sea, si Cristo no hubiera sido elegido por Dios, perfecto, y simplemente un sumo sacerdote al nivel de los sacerdotes del antiguo pacto, él tendría entonces, número uno, no tendría que haber muerto en la cruz, para empezar. Tendría que entrar al lugar santísimo cada año y sacrificar animales. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Ese es el gran contraste entre Levíticos 16:34 del sumo sacerdote, su función, y Cristo. Por eso Cristo es nuestro sumo sacerdote. Pero también es nuestro sacrificio, el Cordero de Dios, y su sangre nos limpia verdaderamente por todos los pecados. No tiene que entrar, no tiene que venir a morir cada año, eso es imposible, como lo hacía en el antiguo pacto cada año, desde el principio del mundo. Quiere decir que antes de la fundación del mundo físico, ¿no? En el 26, desde ese entonces ya hubiera sido el sacrificio eterno cada año, pero no fue así. Pablo en Efesios capítulo 1, vamos a ver cómo él dice, desde antes de la fundación del mundo nos eligió a nosotros, somos bendecidos con la bendición espiritual en los lugares celestiales. Esto es asunto espiritual en Cristo. O sea, la fe es algo espiritual, no es algo intelectual como origen, pero sí afecta a nuestro intelecto y nuestra mente. Pero el área
es espiritual, es divino. Los ojos no pueden verlo. Pablo dice inclusive, andamos por fe, no por vista. Es interesante porque, y eso se tiene que entender bien, no es que la gente va a creer si le demostramos la existencia de Dios. Se ha escrito miles, yo creo que hasta millones de libros tratando de demostrar en debates creyentes con ateos, agnósticos, y esto sigue hasta ahora. Salen nuevos argumentos, ¿no? Unos argumentos malos, unos buenos, pero por más bueno que el argumento sea, del punto de vista filosófico, ¿no? Para demostrar, entre comillas, porque no se puede demostrar la existencia de Dios, eso no constituye la prueba de la fe en Cristo. Lo que constituye es la fe, nada más. Inclusive el libro de Hebreos lo dice acá. Porque el que se acerca a Dios debe creer, fe, que Él existe. Esa es la única prueba. Si alguien dice, bueno, yo me voy a acercar, pero demuéstrame que Dios existe. Ok, no hay problema. Uno agarra un libro del mejor apologista, diríamos. Se lo da, mira, voy a ahorrar mi tiempo, léete este libro. Si te convence, allá tú sigues lo que tú quieres. Pero en realidad, la esencia de la conversión, uno es espiritual. El Espíritu Santo toca el corazón del hombre, su mente, ¿no? No es que hace que el hombre sea robot, no. Es que va más allá del entendimiento humano, va más allá del intelecto. Es como que yo dijera, yo no voy a respirar hasta que me demuestren qué es el aire. Yo quiero verlo. Es más, quiero tocarlo. Me dicen, bueno, no sientes, sí, pero yo quiero tocarlo. Quiero ponerlo en un vaso al aire. De lo contrario, no voy a respirar. Bueno, pues me voy a morir porque nunca voy a mirar al aire. No, pero sí existe, porque por eso estamos vivos. Respiramos oxígeno, evidencia. Aunque la comparación no sea totalmente a la altura de la fe cristiana. Nuestra fe está basada en algo espiritual, en algo divino, ¿no? Que Dios reveló en su palabra. Y por fe, como dice Hebreos mismo, debemos acercarnos a Dios. Pero ahora es un marcador de tiempo y de referencia. Versículo eh, está en el 26 mismo, ¿no? A ver, pero ahora, dice, una coma, es marcador de tiempo, o sea, quiere decir de que ya que habló del tiempo pasado, ahora significa referencia. El ahora significa el tiempo en donde ya estamos viviendo en la época o en el periodo de la gracia de Dios. Ya no de la ley. La ley ya terminó cuando murió Jesucristo. Entonces cuando dice, pero ahora que ya murió Cristo, ahora que estamos viviendo en, en la dispensación, podríamos decir, de la gracia, ¿no? En la consumación, significa el final de los siglos, edades. De los siglos significa un tiempo extendido, un periodo extendido de tiempo. En este caso significa el final, ¿no? De los tiempos. En el 26 dice, pero ahora una sola vez en la consumación de los siglos. Consumación al final de los tiempos. Esto lo habla Pablo, esto lo habla inclusive Juan, ¿no? Cuando Cristo muere, resucita, empieza el fin de las edades. Escuche bien, el fin de las edades. O sea, no es que va a venir el fin del mundo. No, ya estamos viviendo en el fin de las edades. Ahí dice, ahora, al final de los siglos. Ya estamos viviendo al final de los siglos. Porque es escatológico. Cuando es escatológico, ¿qué significa? Se refiere a lo que sucede en los últimos tiempos. ¿Qué sucede en los últimos tiempos? La salvación de la humanidad en Jesucristo. Eso es lo que está pasando. Ya no hay que ir al templo de Jerusalén, porque es más, ya no existe tampoco. Ya no hay que llevar ovejas, machos cabríos a que el sacerdote los sacrifique por nuestros pecados. Ya no lo hacen, es imposible. Eso terminó cuando fue destruido en el año 70, ¿no? Por Roma. Desecraron el templo de Jerusalén y se esparció. Ya ese sistema de sacrificios no existe, pero no tanto porque fue destruido, sino porque Jesús lo cumplió. Todo lo que dijo el Antiguo Testamento en la ley de Moisés se cumple en Jesús.
O sea, Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él es el Cordero de Dios. Su sangre nos limpia de todo pecado y no tiene que repetirse cada año. O sea, todo lo que el Antiguo Testamento en la ley de Moisés intentaba conseguir, Jesucristo lo consiguió. La sangre de Él es más preciosa que la sangre de machos, cabríos, de ovejas, de carneros, de toros, de lo que sea, ¿no? De otra forma, tendríamos que ir, sacar un ticket, ¿no? Cada año. Me lleva a Jerusalén, por favor, y a mí y a mis 10 ovejas. 10 ovejas, sí, porque tengo que ir a Jerusalén. No, yo tengo que, el sacerdote está esperando a mis ovejas para que los sacrifique a cada una. Así que tengo 11 boletos, un asiento para mí y asiento para todas, y no les pongan la carga. Ellas tienen que ir bien porque Jehová dice, sin defecto. Así que por favor, trátela bien a cada una de mis ovejas. ¿Se imagina? Porque eso prácticamente tendría que ser, pero no es así. No tenemos que estar en Jerusalén, no tenemos que ir al río Jordán a bañarnos, como algunos hacen. Oh, Jesús se bautizó. Ya me bauticé de verdad, sentí algo que me moja. Obviamente el agua moja, pero no hay que hacer eso, porque Cristo cumplió todos los requerimientos. ¿Y qué más dice? Dice así el versículo 26. Ahora, una sola vez en la consumación de los siglos. ¿Qué dice? Jesucristo se presentó en carne, ¿no? Dice ahí, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Déjeme explicar esto. Lo que está diciendo el versículo 26 es que al final de los tiempos, ahora, en este tiempo, Jesucristo se manifiesta en carne. Juan capítulo 1, ¿no? El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, forma humana. Cuando dice se presentó en el versículo 26, eh, pero una sola vez, Pine se puede entender como algo numérico, uno, porque es uno, y también conclusivamente, quiere decir que una vez que se presentó ya no se va a presentar más, ya no se va a presentar más, ¿me entiende? Es una sola vez y para siempre, nada más, no hay repetición, no se puede volver a hacer esa acción. Entonces quiere decir que ese sacrificio que hizo Jesús, por medio del sacrificio, lo hizo para quitar el pecado. Quiere decir, cuando dice quitar el pecado, literalmente está diciendo, el destruir es aniquilar en el hebreo, griego, perdón, aniquilar, destruir, anular para siempre el pecado. Ahora, esto es interesante porque en el antiguo pacto no había eso. Por eso era la razón de que cada año el sumo sacerdote tenían que entrar al lugar santísimo. Eso lo pueden leer. Levíticos capítulo 16. Cada año, ¿por qué? Porque la sangre de los machos cabríos no limpiaba. Era una representación. Y el rociado de la sangre tampoco purificaba. Era una, una sombra de la realidad. La realidad es Cristo. Solamente la sangre de Jesucristo nos puede limpiar completamente, literalmente del pecado. Y no tiene que morir, no tiene que morir para sí o cada año. O sea, no es que, a ver, oh, ya viene abril, otra vez va a venir Jesús a morir. Nada que ver. Su sacrificio es eterno. Es efectivo, ¿no? Es como decir, un ejemplo, aquí está. Cuando usted va al doctor, sea la enfermedad que sea, digamos, diabetes, problema del corazón, presión alta, problema del hígado, colesterol, todo lo que sea, el doctor le va a dar una o dos pastillas, dependiendo. Pero después que le da, le dice, mire, se lo va a tomar, escuche bien, pero si le hace mal o tiene efectos, deja de tomarlo y me llama. Y le hago o le cambio de medicina o le ajusto las dosis. Y cuando le da, digamos que en digamos así, una botellita, ¿no? Una botellita con 100 pastillas. Y yo me he puesto a pensar, se ha puesto a pensar usted, y se lo dijo, le pregunté a más de un doctor donde trabajo, le digo, oh doctor, una pregunta, puede ser un poco muy, tal vez infantil, pero quiero saber si esa medicina es para curarle, ¿por qué tiene que darle 100 pastillas? ¿No? Si es para curarle, pues una no es suficiente.
porque tiene que tomar sin pastilla. Y además usted le dice, si no le ayuda, deje de tomar y me llama. Y el doctor se ríe, me dice, sí, es verdad. Y después me mira a los ojos seriamente y me dice, es que ninguna pastilla cura. Ninguna pastilla cura. ¿Me entiende? O sea, algo así es similar a la muerte de Jesús comparado a lo que hacía el sumo sacerdote. El sumo sacerdote en el antiguo pacto, la sangre de los machos cabríos no tenían poder. Entonces cada año tenía que repetirlo. Es como las pastillas del doctor. Te tomas uno, bueno, tómate uno cada 5 horas. Pero si te afecta, ya no lo tomes, te doy otra. O sea que no hay, tú tienes que tomar siempre. El sacrificio de Cristo viene a ser como esa pastilla que una vez te lo tomas y se acabó el asunto. Ya está. Ya no tienes problema de colesterol, no diabetes, no mal de tiroides, no mal del corazón, no mal de presión alta, no mal de hígado graso, nada. Una suficiente, como dice el dicho, santo remedio. Bueno, pero eso no existe. Algo así. Jesucristo en la cruz de Calvario muere, su sangre derramada, perfecta, limpia, ya no tiene que morir otra vez, ¿no? Eh, y comparado con el antiguo pacto, Él es el verdadero sumo sacerdote. ¿Qué más? 27. Y de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Miren, así como está decretado, ¿no? Que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahora, ese texto es la conclusión de lo que ha estado venido hablando el autor hebreo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, dice, y así como es el pronombre relativo de comparación. Así como está decretado, miren, o reservado o establecido. ¿Qué cosa está establecido? Que los hombres mueran una sola vez. El adverbio una sola vez significa que no se va a repetir jamás. O sea, no morimos dos veces físicamente. ¿Ok? Alguien puede decir, sí, pero estamos muertos. No está hablando, aquí el autor no está hablando de la muerte espiritual, está hablando del proceso biológico de la muerte que todos vamos a suceder y pasar. O sea, morimos una sola vez físicamente. No es que morimos y a los 5 minutos, ya desperté de la muerte. Me voy a morir en un mes más. No, no existe eso. ¿Ok? Es cierto que hay ciertos ejemplos en la Biblia de Jesús resucitó a Lázaro, pero eso no se sucede todos los días de la vida. ¿Ok? No, no conozco. Si usted conoce a alguien que resucitó de verdad en la morgue, ¿no? Aunque ahora ya pasó esto del día de que los muertos salen y por aquí que por allá, y salen películas, testimonios, ¿no? Estuve viendo el otro día a alguien que trabajó en la morgue por años y le entrevistaron y la persona dio cantidad de testimonios que cuando iba y le hablaban y decían, ¿quién te hablaba? Bueno, el que estaba ahí se levantó, se sentó, me habló y yo le miré y tuve que salir, casi me vuelvo loco, luego regresé, luego cuando le estaban haciendo la autopsia, la persona gritó, no, no me cortes el corazón, dijo, me habló, ¿cómo? O sea, testimonio, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de de que cuando uno muere biológicamente, ya muere. Eso es algo no repetible. Entonces, eso lo decretó por decreto. Mira lo que dice el versículo 27. Está como está, así como. Ese pronombre es de comparación. Cuando alguien le dice, mira, así, ya te está diciendo una comparación. Es como decir, oye, ¿cómo quieres que pinte? Mira, así como él pinta, así debes pintar tú. ¿Se dan cuenta? Adverbio de comparación. Así como él corre, así debemos correr. Comparación. Cuando veas siempre esos pronombres comparativos, relativos, es porque ahí están comparando algo, se vino una comparación. En este caso, la comparación es la siguiente. Uno, así como está decretado que los hombres una vez mueran, y después de esto el juicio. Ahora, la palabra y después, este es muy importante que se tome en cuenta. En el original viene a ser prácticamente una proposición, una preposición, perdón, de acompañamiento.
¿Qué quiere decir? Si bien es cierto, ahí está la conjunción y, parece indicar que primero, ¿no? Una vez que ya se muere, después, número 2 viene el juicio, y no es así. Lo que está diciendo es que cuando el cuerpo muere, ya entramos en el área ya en el área de los espíritus desencarnados. Entonces, entramos también al momento del juicio. Eso es lo que está diciendo. La palabra meta en griego es una palabra que o preposición que implica acompañamiento junto a, por ejemplo, es cuando uno, voy a poner el deporte, ¿no? El delantero lleva la pelota, pero alguien tiene que acompañarlo. Es como, y el entrenador le dice, mira, tú vas a ir por la derecha llevando la pelota, pero tú vas a ir junto a su lado a la parte izquierda. Pero si le dice, mira, tú vas a ir por la parte derecha y tú a la izquierda, no está diciendo que primero va a la derecha y luego él a la izquierda. Simplemente está diciendo, tú vas a ir a la derecha y tú junto con él, pero a la izquierda. O sea, paralelamente. Esa es la idea cuando dice y después el juicio. Significa junto después de la muerte el juicio. ¿Me entiende? Es decir, va a haber esto, van a morir y el juicio. Van a morir junto a eso el juicio o bien el juicio. O sea, no son, aunque parezca que están separados, no están separados. Y cuando dice el 27, el juicio, y después de esto, ¿cuál es esto? ¿A qué se refiere después de esto que se refiere a la muerte de los hombres? O sea, el pronombre demostrativo en referencia se refiere todo el capítulo del versículo 27 a la muerte universal de los hombres una sola vez. Junto a eso viene el juicio. ¿Se dan cuenta? Junto a eso o acompañado a eso viene el juicio. O sea, no existe lo que dicen algunos agnósticos. Bueno, nos morimos y ahí acaba el asunto. Ah, tal vez materialmente, físicamente, sí, porque uno muere, pues murió. Pero no en el área espiritual. En el área espiritual no acaba ahí el asunto. Porque nuestra mente sigue viva. Nuestro espíritu desencarnado, como hemos visto en Apocalipsis, estamos conscientes. O sea, no es que estamos, a ver dónde estoy, no me acuerdo, no, nada que sea, estamos conscientes. Muchos dicen que algunos espíritus que mueren o personas que mueren su espíritu no saben que quieren morir, por eso se quedan en la tierra. O sea, dan explicaciones y conjeturas. El asunto está, una vez que morimos, nuestro cuerpo deja de funcionar, nuestro cerebro, corazón, células y todo lo demás. Nosotros, el yo, el que hace que yo hable, que usted sea consciente, no muere, ¿ok? No muere. Y hay evidencias inclusive científicas. En el campo de la neurología se ha comprobado que el hombre puede morir biológicamente, su cuerpo, su función deja de funcionar, pero uno vive. Y eso es correcto, porque si no viviera, entonces ¿qué juicio se va a dar al que no vive? No tiene ningún sentido hacer juicio a algo que no existe. Y luego dice él más adelante, ¿no? El 28, así también se dan cuenta, viene a ser pronombres comparativos, ¿no? Esto significa que el así también del 28 viene a ser un adverbio y una conjunción que sirve como conjunciones se conoce en la gramática correlativas de la estructura así como él lo hizo, así tenemos que hacerlo también. Así como él estudia, se dan cuenta, así tenemos que hacerlo. O sea, se llaman conjunciones correlativas, comparativas, muchos lo dicen, se puede comparar. Mira, así como lo hizo él, así también lo está haciendo él. Mira, así como se debe comer, así también tenemos que comer. ¿Se dan cuenta? O sea, esas comparaciones lo usamos en un lenguaje diario, a veces no nos damos cuenta, pero es una estructura gramatical. El autor de Hebreo está haciendo eso, mira, así, ¿no?
como los hombres tienen que morir una sola vez y el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos, que viene a ser el cumplimiento de la ley de Moisés en Levítico 16. Recuerde, versículo 28, 27 y 28 van juntos. Son estructuras de conjunciones correlativas. Así como los hombres está que mueran una sola vez, así Cristo también dice fue ofrecido una sola vez en la cruz. No hay otro repetimiento de el sacrificio de Cristo. Pero agrega otra cosa que no dice el versículo 27. Dice, pero para llevar, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. O sea, esto es clarísimo, esto es escatológico. Cristo vino una sola vez. O sea, así como morimos una sola vez, así Cristo vino una sola vez, murió una sola vez en la cruz, nada más. Pero va a venir otra vez. Y ahí dice, pero sin relación al pecado. O sea, Él cuando venga ya no va a morir otra vez. Al contrario, dice aquí, dice, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Ahí termino. Ahora, hermanos, yo les hago esta pregunta. ¿Va a venir Cristo por segunda vez? Número uno al final, sí. ¿Quiere decir que va a morir otra vez en la cruz Calvario? Ya no. Ya su segunda venida no va a ser en relación al pecado. Esto echa por tierra la herejía de que Él vino ya espiritualmente. ¿Por qué echa por tierra? Porque el autor está comparando dos eventos de la misma naturaleza. Explico. En el primer caso de la venida, Jesús vino físicamente. Ahí lo dice. Sería ilógico que Él diga, bueno, va a venir una segunda vez, pero en realidad ya vino. Okay. Si el paralelo se está usando, ¿no?, de estructura de paralelo y de correspondencia, entonces tiene que corresponder todo lo que está hablando. La primera vez vino en carne, es obvio que la segunda vez también va a venir visible. Es obvio. Ahí está, claramente, Hebreos 9:28. La diferencia está en que la primera vez vino a morir, su sacrificio ya no es repetible, pero en la segunda va a venir a salvar a aquellos que esperan su venida. ¿Se dan cuenta? Y así toma como paralelo también la muerte del hombre, una sola vez y después o juntamente entra a juicio. Ya no existe aquello de que tenemos que orar por el Espíritu. Si bien es cierto, antiguamente unos decían, Señor, que su Espíritu esté contigo, no quiere decir de que ellos estaban eh, tratando de interceder, era un deseo. Es como se hace hoy en día, ¿no? Hace unos años, ¿no? Un familiar murió eh, y era de otra religión. Y me decían, yo espero que haya muerto en el Señor. Fíjese, obviamente es un deseo, porque murió sin confesar a Cristo. Y la idea era de que al decir eso, tal vez en su mente, no sé, tal vez en el último segundo de su muerte, confesó a Cristo. Por eso decía, espero que Dios lo reciba. No se sabe. Eso no es interceder. Eso es un deseo, porque nadie quiere que sus familiares mueran sin Cristo. ¿Se dan cuenta? La decisión está en Dios y si, qué pasó en el último momento, nadie sabe, ¿no? Estaba escuchando un testimonio hace unos días de una mujer que practicaba la brujería en un estado de México muy famoso. Sus hijos cristianos, ella era bruja. Le hablaban, ya inclusive le trajeron hasta un sacerdote, trajeron a un pastor y ella dijo, yo me voy al infierno, así lo declaró. Yo me voy al infierno, no necesito. Pero parece que alguien, creo que el sacerdote se acercó y dijo, ¿de veras? Bueno, déjame hablar. Y al final, cuando entra y ahí se pueden entrar a despedirse de su mamá, la madre dijo, llorando, creo en Cristo. El sacerdote dijo, al final pidió perdón por todas las maldades, así dijo, maldades, porque hizo maldad.
maldad en su creencia de bruja, hizo mucha maldad. Ahora, ella pidió perdón. Confiamos, uno puede decir, pero tanta maldad, Dios no lo va a perdonar, ¿no? Hizo esto, hizo esto, hizo esto. No, no, Dios, es imposible que la perdone. Bueno, humanamente hablando, uno puede decir eso. Ya está en la misericordia de Dios el otorgarle perdón o no. Pero el asunto está en que biológicamente nosotros morimos, entramos a un estado no material, somos conscientes junto al juicio. Es lo que está diciendo Hebreos. Y los que esperamos en Cristo tenemos la fe y la seguridad de que entramos a vida eterna. Eso lo dice Pablo en otra carta. Bien, espero que esto haya ayudado. Yo sé que hay muchas preguntas, es un tema muy amplio. Estaba estudiando por días esto, es más semanas, porque hay mucho, como quien dice, para rebanar. O es mucho cuero para sacar cintos o hebillas. Vamos a orar, Padre, que tu gracia y tu amor nos dé entendimiento en este momento de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos ayude a ser nosotros más fuertes en el Espíritu y nos alimentemos de la verdad. Bendice a mis hermanos también y que tu gracia y tu amor sea con ellos. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, que la gracia del Señor sea con ustedes hoy y siempre.